¿Qué tal a todos? Les habla Lee Glony, les doy la bienvenida a un tutorial más de Lightroom 6 curso completo. Nos encontramos en nuestro capítulo número 15 de la adición de viñetas y efectos de granulado. Vamos a ver el tema número 67 de cómo añadir o eliminar viñetas de la lente. Pero aquí vamos a ver específicamente también cuáles son las formas de hacer viñetas y cuáles nos convienen y cuáles no. Muy bien, aquí tenemos esta fotografía y vamos a utilizar primero correcciones de lente. Y primero que nada nos encontramos en básica y activamos las correcciones de perfil. Fíjense cómo quita un poquito lo que son las viñetas, fíjense ustedes aquí. Muy bien, nos vamos al perfil y vemos con qué cámara fue tomada esta fotografía. Muy bien, me voy a ir a la parte donde dice manual, ¿verdad? Y fíjense que aquí en la parte de abajo dice viñetas de lente, que esto nos permite hacerlas más oscuras, fíjense ustedes, o hacerlos más claros, como blanco, ¿verdad? Y también tenemos el punto medio que nos permite, vamos a ponerlo aquí, hacerlo también más amplio o más hacia el centro. Lo voy a hacer aquí porque quiero mostrarles cuando no debemos usar esta forma de viñetas. Si a esta fotografía yo le voy a recortarla y la tengo que subir a internet, ¿verdad? Y lo que me piden ahí es que sea el 1 por 1, vamos a ponerle 1 por 1. Y tenemos este recuadro y yo lo recorro hacia acá porque esta es la parte que yo quiero subir a internet y le doy doble clic y ahí está la fotografía. Fíjense que la viñeta que se encuentra aquí no hay aquí. Entonces este sí ya es un problema porque en el momento de cambiarla, vean, nada más es aplicable del lado izquierdo. Entonces cuando vamos a recortar una fotografía, vean el punto medio, siempre es todo de este lado izquierdo. Claro que si queremos hacer un efecto, pues está bien, pero fíjense cómo nos está perjudicando el que la hayamos recortado. Pero existe otra forma para trabajar. Cuando no tengamos que recortar una fotografía, sí podemos usar este medio. Muy bien, ¿cuál es el otro? Voy a regresar los controles por el problema que se está creando. Doble clic y ahí tenemos. El otro, voy a cerrarlo, es en efectos. Le hacemos clic y fíjense que dice acá, viñetas posteriores al recorte. Posteriores, ya acabamos de recortar, por eso debemos usar estas. Entonces aquí en la cantidad, fíjense cómo podemos, en este caso lo voy a oscurecer para hacerlo un poco más dramático. Tenemos el punto medio, ¿verdad? Que podemos ponerlo todavía más dramático, fíjense cómo puedo oscurecer más o puedo aclarar más. Y después tenemos redondez y desvanecer. Quiero explicarles bien cómo trabaja esto de desvanecer y redondez, pero primero me voy a ir a desvanecer. Si desvanecer lo tomo, fíjense cómo hago un círculo y un círculo muy pronunciado donde se ve exactamente todos los bordes. Entonces el desvanecer podemos llevarlo hacia la derecha y sería un poco más, como diríamos, deshaciéndose, ¿verdad? Pero si lo llevo a la izquierda, vean cómo cambia y es un círculo. Pero si tomamos después la redondez, que es el anterior, ¿verdad? El inmediatamente anterior, y lo movemos, vean cómo podemos cambiar también esa redondez. Voy a mover desvanecer y vean cómo puedo cambiar. Fíjense ustedes, el punto medio lo puedo poner acá y sería un borde, como podrán ver, oscuro. Esto es a gusto de cada quien, como ustedes quieran manejarlo, pero manejando el punto medio, vean el punto medio, junto con la redondez, vamos a ponerlo aquí, y el desvanecimiento, vean, podemos crear unos efectos fabulosos de viñetas. También tenemos después el de altas luces. El de altas luces, fíjense, tal vez lo tenga yo que hacer moviendo todo esto para que ustedes puedan ver cómo cambia. Vean ustedes en esta parte cómo se ilumina, vean ustedes. Tal vez en otro tipo de fotografía, vamos a ver, no, acá no se ve las altas luces, tiene que ser en esta parte oscura, vamos a ponerla tal vez así, con el punto medio más y la cantidad, vamos a ponerlo así, y volvemos las altas luces. Vean este
brillo que hay aquí, como podrán ver. Pero el objetivo es para que ustedes vean que tenemos otro control que nos va a permitir trabajar. Muy bien, pero vamos a ver cómo dejaríamos esta fotografía, porque así pues no me gusta, ¿verdad? La cantidad le pondría yo poca, el punto medio, tal vez la redondez la pondría yo de esta manera, pero el desvanecimiento lo haría yo bastante para ponerlo un poco dramático. Fíjense qué bonito se ve así. Y lo que es las altas luces, pues está iluminando un poquito acá. Vamos a utilizar otra fotografía para que veamos este cambio. Pero vean qué fabuloso queda esta fotografía con estos cambios que hemos hecho. Que la recortamos y dice viñetas posteriores al recorte. Lo más conveniente es utilizar para mi gusto, está más completo. Y acá abajo tenemos también el granulado que también podemos trabajar, que vimos en el tutorial anterior. Vamos a ver otro tipo de fotografía. Aquí tenemos otra fotografía. Esta fotografía de esta persona también fue recortada. Les voy a mostrar. Aquí está la fotografía. Vean el recorte que se hizo. Entonces, ¿qué debemos aplicar? Definitivamente la parte donde se encuentran los efectos y empezar a trabajar para ponerle lo que es una viñeta. En este caso, tal vez le quiero poner blanca. Acuérdense que del lado izquierdo nos iríamos a negro, que también no quedaría mal, pero vamos a utilizar el otro sentido, que es la blanca. Vean, el punto medio lo manejamos, lo podemos poner hacia el centro, que se vería definitivamente mal. Entonces este blanco lo vamos a llevar hacia la derecha para que tengamos unas viñetas aquí, ¿verdad? Y también la redondez, lo podemos volver la redondez de esta manera. Creo que vamos a ponerlo hacia la izquierda. Yo creo que la pondría yo aquí, manejándola con el punto medio, más o menos una cosa así, ¿verdad? Y quiero que vean cómo las altas luces no se prenden en cuanto el control de cantidad se encuentra del lado derecho. El de altas luces se prende cuando estamos utilizando negro. Ya vieron cómo quedaría así la fotografía. Esta fotografía, cuando se las presenté, se encontraba de esta manera y la hemos dejado de esta manera. Se ve mucho mejor la fotografía. Tal vez lo que haría yo aquí es irme a los básicos y también ponerle un poquito de exposición para ponerle un poquito más de luz y ponerle contraste para que haga contraste. Fíjense cómo quedaría esta fotografía. Así me gustaría la foto. Pero vamos a ver lo que les platicaba, que las altas luces no funcionan cuando están en blanco, pero sí en negro. Entonces regresamos a los efectos. Ahí está la cantidad. Vean cómo está apagado el control de altas luces. Entonces voy a tomarlo y lo voy a llevar del lado contrario. Y vean ustedes cómo se va a prender. Ahí se prendió, fíjense ustedes. Y también podría tomar este efecto, esta fotografía, y las altas luces. Vean cómo se ilumina esta parte. Aquí sí podemos ver cómo se ilumina las altas luces. Vean ustedes cómo lleva una iluminación. Vean, espero que lo estén notando, que nos permite hacer otro tipo de fotografía. Y vean esta fotografía cómo ha quedado con este tipo de viñeta. Quiero ver un antes y un después. Mi fotografía se encontraba así y la hemos dejado de esta manera. Fíjense, les presenté la versión con blanco y también la versión con negro, con viñetas negras. Creo que le queda mejor las viñetas negras. Fíjense ustedes, otra función que tienen las viñetas. Como podrán ver, yo recorté la fotografía, pero aquí se sigue viendo como una foto de una persona y distrae a la gente. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tomar la cantidad. Fíjense cómo voy a ir oscureciendo hasta hacer desaparecer esa parte y se vea mejor mi fotografía. Ahí tienen ustedes, el punto medio está en 62. Puedo oscurecerlo un poco más, no mucho, vamos a dejarlo por acá, pero hemos logrado, vamos a seguir moviendo, hemos logrado que esta parte donde se encontraba una persona ya no se vea. Inclusive podemos mover la redondez. Vamos a mover la redondez para que haya más luz, un poquito más de luz, fíjense ustedes. Ahí tienen. Y el desvanecimiento lo pondría yo
más por acá, tal vez hacia la derecha, porque si lo pongo hacia la izquierda creo que estaría bien hacia la izquierda. Fíjense cómo vamos variando nuestra fotografía y se vería de esta manera. Las altas luces, si las llevo del lado derecho, pues se ilumina esta parte que no queremos y también la parte de aquí abajo, fíjense ustedes. Entonces la ponemos del lado izquierdo para oscurecer más. Ahí tienen como las altas luces están trabajando perfectamente en este caso. Vamos a desvanecer, vamos a ponerlo por acá. Vean cómo voy cambiando totalmente la fotografía y creo que así la dejaríamos y sería un excelente trabajo. Porque mi fotografía se encontraba así. Vean ustedes, vean la foto que se encuentra en la parte de atrás de esta fotografía. Nos está distrayendo y si la cortamos, pues vamos a cortar parte de su pelo. Pero con esta ventana de viñetas logramos esta fotografía que hace desaparecer lo demás, hace que el pelo de ella se vea más brillante en sus colores y ella también se vea mucho mejor. Si ustedes consideran que la información en este tutorial es de utilidad, les pediría que compartan este video para que más personas se beneficien con esta información que es gratuita. En los últimos segundos de este tutorial aparecerán en pantalla cursos o videos que nosotros sugerimos que ustedes vean. Si les interesa alguno, háganle clic y se irán a la lista de reproducción correspondiente. También aparecen los logotipos de Liglony y Liglony Pro para que en este momento se registren con nosotros. Espero que les haya gustado este tutorial. Si les gustó, regálenme un me gusta. Si no se han suscrito, suscríbanse. Les espero en nuestro siguiente tutorial número 71, donde vamos a ver un nuevo capítulo de este interesante curso de Lightroom para todos ustedes. Muchas gracias a todos por su atención y hasta luego.